El 19 de febrero de 2015, alrededor de las 11 de la mañana, una chica de 16 años de Bristol envió un mensaje a su novio. Corazones, besitos, emoticonos, la conversación habitual de una adolescente común con su chico. Él respondió unos minutos después. Y luego otra vez. Becky, oye. Hola. No hubo respuesta. Ni una hora después, ni dos, ni al día siguiente. Ni nunca. Esta es una historia después de la cual quizá mires la palabra familia de otra manera. Una historia en la que las respuestas a las preguntas más aterradoras no estaban a cientos de kilómetros ni en callejones oscuros, sino literalmente al otro lado de una pared. Cuando Becky Watts desapareció, todo Bristol se movilizó. El hashtag #FindBecky recorrió internet y superó los 2 millones de visualizaciones. Cientos de voluntarios peinaban parques, estanques y descampados. La policía desplegó una operación de búsqueda a gran escala. Y 2 personas que sabían exactamente dónde estaba Becky, mientras tanto, pedían pizza a domicilio con total tranquilidad. Y hay un detalle más que les pido que recuerden. Esa mañana, unas horas antes de que Becky guardara silencio para siempre, 2 personas entraron en un supermercado Tesco Express. Y compraron pilas. Pilas normales. Más adelante quedará claro para qué. Les advierto desde ahora, la historia que voy a contar será dura por momentos. Si sienten que no están preparados, lo entenderé. A los demás, les pido que se queden. Rebecca Marie Watts nació el 3 de junio de 1998 en Bristol. Para sus seres queridos, simplemente Becky. Su familia era, digamos, ensamblada a partir de distintas partes. Su madre biológica, Tanya, y su hermano mayor, Daniel, vivían aparte. Becky creció con su padre, Darren Goldsworthy, y su esposa Angie. Angie era la madre de Nathan Matthews, el hermanastro de Becky. Pero hablaremos de él un poco más adelante. La familia describía a Becky con 3 palabras: tornado, huracán y rayo de sol. Todo a la vez. Tímida con los desconocidos, pero brillante y divertida con quienes confiaba. Le encantaban las compras online, cada semana ropa nueva, zapatos nuevos, maquillaje. Su cabello era su orgullo. Podía pasarse horas escuchando música en su habitación. Una adolescente normal con alegrías adolescentes normales. Pero detrás de esa fachada había una historia que no era nada normal. A los 11 años, Becky empezó a sufrir acoso escolar severo. Sobre todo por su apariencia y su peso. El acoso la llevó a la anorexia, a los 12 años pesaba alrededor de 38 kilos y se negaba a ir a la escuela. Según los documentos médicos, estuvo a punto de necesitar hospitalización. Pero Becky logró salir adelante. Durante el tratamiento hizo amigas cercanas. Poco a poco empezó a volver a la vida normal. Y hay algo revelador: tras haber sufrido bullying en carne propia, asumió una especie de papel no oficial de mentora en la escuela. Pasaba los recreos con niños a los que otros evitaban. Se aseguraba de que nadie se sintiera como ella se había sentido antes. Según recuerdan sus compañeros, eso era importante para ella. A los 16 años, la vida de Becky por fin empezaba a encaminarse. Tenía novio, Luca Berhansley, de 17 años, aprendiz de mecánico y amigo de toda la vida. Su familia lo aprobaba, educado, tranquilo, trataba a Becky con respeto. Con él podía ser ella misma, no callada y retraída, sino alegre y abierta. Su amiga Courtney Becker recordaría más tarde: escuchábamos música juntas, estaba llena de vida. Todo le iba bien, buenos amigos, novio, el colegio. La víspera del 19 de febrero, Becky pasó la tarde con amigos en el parque y luego escuchó música en su habitación. Su amigo Adam Dancy diría en el juicio que ese día ella estaba realmente feliz. Ninguna señal de alarma. Ningún indicio de que pensara irse a algún lado. Y aquí necesito que presten atención a un detalle. Aparecerá al final de esta historia, pero es importante saberlo desde ahora. Cuando Becky tenía 12 años, acudía a una psicóloga. Y en una de las sesiones dijo que le tenía miedo a su hermanastro Nathan. Que se sentía insegura cuando se quedaba a solas con él. Con su padre y su madrastra presentes, tolerable. Sin ellos, aterrador. Su padre fue informado. Decidió que no había motivo para preocuparse. Típicas tensiones familiares. Los niños son niños. Nathan Matthews tenía 28 años en el momento de los hechos, hijo de Angie Goldsworthy de una relación anterior, 10 años mayor que Becky. Es soldado de la Reserva Territorial, en ese momento trabajaba como repartidor de comida. Vivía con su novia, Sauna O'Hare, en una pequeña casa adosada en Cotton Mill Lane, literalmente a pocos minutos en coche de la casa familiar en Crown Hill. En 2014, el padre de Becky, Darren, se casó con la madre de Nathan, Angie. Nathan fue el padrino en la boda, Becky fue dama de honor. En las fotos de aquel día, una familia feliz y normal. Sauna O'Hare tenía 21 años, callada, trabajadora, cuidaba a la madre de Nathan, que padecía esclerosis múltiple.
Visitaba con regularidad la casa familiar, ayudaba con las tareas domésticas y en ese momento estaba embarazada. Desde fuera, una pareja joven normal construyendo su vida. Él trabajaba, ella cuidaba de su madre enferma, esperaban un hijo. Pero aquí hay que detenerse y decir varias cosas que en ese momento no eran conocidas ni por la familia ni por la policía, y que solo saldrían a la luz durante la investigación. Primero, Shauna empezó a salir con Nathan cuando tenía 14 o 15 años. Él, más de 20. Presten atención a eso. Segundo, Nathan nunca ocultó que no le gustaba Becky. Decía abiertamente que le irritaba, se burlaba de ella, comentaba su peso, y eso cuando la chica apenas acababa de superar la anorexia. En el interrogatorio diría a la policía textualmente, no me caía muy bien. Tercero, en el teléfono y el ordenador de Nathan se encontraría más tarde contenido que la acusación llamaría prueba clave, contenido que involucraba a menores. No entraré en detalles, creo que está claro. Y cuarto, quizá lo más importante. 3 meses antes de los hechos, en noviembre-diciembre de 2014, Nathan y Shauna intercambiaban mensajes de texto. Los peritos reconstruirían más tarde esa conversación. El 9 de diciembre, a las 12:58, uno de los mensajes decía, tráeme 2 colegialas guapas. Respuesta 1 minuto después, jajaja, claro, la secuestraré del colegio. Más tarde ese mismo día, entré a una tienda, vi a una chica guapa y pequeñita. Casi la dejo inconsciente para llevármela a casa. Respuesta, 20 segundos después, ni se te ocurra decir casi. Vamos, hazlo. Shauna más tarde diría en el juicio que esos mensajes fueron desafortunados y sarcásticos. Afirmaría que simplemente le seguía el juego a Nathan porque temía su reacción. La defensa insistiría en que Nathan era violento y controlador, controlaba su comida, su dinero, la golpeaba. La acusación vería otra cosa en esos mensajes. Cito al fiscal, un interés conjunto y antinatural por chicas adolescentes atractivas y menores de edad. Además, en su casa se encontrarían 2 pistolas eléctricas compradas a nombre de Shauna y enviadas por correo a la casa familiar de Becky. Shauna diría que pensaba que era una linterna, que Nathan la usaba como linterna en el dormitorio y que tenía muchas linternas. Así se dibujaba el panorama tras la fachada de una joven pareja normal de Bristol. Y todo eso, antes del 19 de febrero. Para entender lo que ocurrió después, hay que imaginar la situación de aquella mañana. La noche anterior, el 18 de febrero, Becky regresó a casa tras pasar la tarde con amigos en el club de rugby Barton Hill, donde jugaron a Skittles, un juego británico tradicional. Pasó la noche en casa de una amiga y la mañana del 19, alrededor de las 8:30, la llevaron a su casa en Crown Hill. Becky pensaba dormir un poco, necesitaba recuperar fuerzas antes de repetir exámenes en el colegio. Alrededor de las 11:15, su madrastra Angie salió de casa para una cita médica, padecía esclerosis múltiple y las visitas a especialistas eran regulares. Becky se quedó sola en casa. Fue el primer y único momento en que estuvo en la vivienda sin adultos. Y según la investigación, ese momento no fue casual, Nathan conocía el horario de su madre. Y poco antes de eso, esa misma mañana, una cámara de seguridad captó a Nathan Matthews y a Shauna O'Hare en el supermercado Tesco Express. Esas mismas pilas del inicio de la historia fueron compradas justo entonces. Pilas para las pistolas eléctricas que, según establecería más tarde la investigación, la pareja planeaba usar durante el secuestro. Nathan y Shauna llegaron a la casa de Crown Hill en su Vauxhall Zafira negro. Entraron utilizando una llave de repuesto que Angie dejaba en el cubo de basura junto a la entrada. Llevaban consigo una maleta roja. El contenido de esa maleta se convertiría más tarde en una de las pruebas clave en el juicio: máscaras, esposas, 2 pistolas eléctricas, cinta adhesiva, bolsas de basura negras. La acusación lo llamaría un kit de secuestro. ¿Qué ocurrió exactamente en los minutos siguientes, con todo detalle, probablemente nunca se sabrá? Esto es lo que estableció la investigación. Alrededor de las 11:03, Becky dejó de responder a los mensajes de su novio, Luke. Esa fue la última actividad registrada desde su teléfono. Según la autopsia, en el cuerpo de Becky se encontraron más de 40 lesiones, lo que indicaba que se resistió activamente. La causa de la muerte fue asfixia. Tenía 16 años. Medía 1,55 m. Después de eso, Nathan, según sus propias declaraciones, volvió al dormitorio de Becky y metió su teléfono, su portátil, su tableta, algo de maquillaje y ropa en una bolsa negra, para dar a la familia la impresión de que la chica se había ido de casa por su cuenta. Luego el cuerpo fue colocado en el maletero de su Vauxhall Zafira. Y aquí comienza la parte de esta historia que, en mi opinión, no necesita comentarios. Pero aún así la contaré. Hacia las 12:45, Angie regresó a casa tras su cita médica. Luego fueron llegando otros miembros de la familia. Nathan y Shauna no se fueron a ningún lado. Se quedaron en la casa. Hablaron con los familiares, se comportaron con absoluta normalidad. Durante varias horas.
Todo ese tiempo, el cuerpo de Becky yacía en el maletero del coche, aparcado frente a la casa. Ya hacia el final de la tarde, Luke, el novio de Becky, se acercó a la casa. Llevaba todo el día intentando llamarla sin éxito y empezó a preocuparse. La puerta se la abrió Shauna. Con gesto de inquietud, le dijo que Becky no estaba en casa y que no sabía dónde estaba. Luke no sospechaba que el cuerpo de su novia estaba a unos pocos metros de él. Como diría más tarde en una entrevista, ella sabía perfectamente lo que había pasado, pero estaba delante de mí y se comportaba con total normalidad. Sobre las 6 de la tarde, Nathan y Shauna por fin se fueron a su casa en Cotton Mill Lane, con el cuerpo de Becky en el maletero. De camino pidieron comida para llevar, llamaron a amigos, encargaron una pizza. Una noche normal de una pareja normal. Con el cuerpo de una chica de 16 años en el coche. Lo que ocurrió después en su casa de Cotton Mill Lane durante los días siguientes lo describiré de forma seca y breve, porque de otro modo es imposible describirlo. Nathan trasladó el cuerpo al cuarto de baño, diciéndole a Shauna que el baño estaba atascado y que no se podía usar. Al día siguiente, las cámaras de seguridad lo registraron en la tienda B&Q a las 12:51, compró una sierra circular, una mascarilla de protección, gafas y guantes. El cuerpo de Becky fue desmembrado en 8 partes, envuelto en film transparente y en arena para gatos, y luego colocado en maletas y bolsas. Y afuera, en ese mismo tiempo, todo Bristol buscaba a Becky Watts. El 20 de febrero, aproximadamente a las 4 de la tarde, casi un día después de la última vez que Becky dio señales de vida, su padre Darren llamó a la policía. Becky no contestaba llamadas, no escribía, no aparecía en redes sociales. Para una chica que, por ansiedad, casi no salía de casa sin avisar, era un comportamiento totalmente atípico. La familia lo entendía. La policía, no de inmediato. La valoración inicial fue la habitual, 16 años, quizá se fue con amigos, quizá discutió con alguien en casa. Riesgo, bajo. Según un informe publicado más tarde por el Consejo de Salvaguarda Infantil de Bristol, la policía tardó 2 horas y media en reaccionar a la denuncia. 2 horas y media durante las cuales la familia ya había llamado por su cuenta a todos los conocidos de Becky y entendía que nadie la había visto. Mientras tanto, Darren, sin esperar a la policía, escribió una publicación en Facebook pidiendo ayuda. La primera noche se compartió más de 800 veces. Para la mañana del sábado, 21 de febrero publicó otro mensaje: por favor, si alguien ha visto a mi hija o ha sabido algo de ella, simplemente díganme que está a salvo. Desapareció el jueves, 19 de febrero, a las 11:15 de la mañana, cuando salió a encontrarse con su novio, y no ha vuelto. Por supuesto, él no sabía que Becky no había salido a ninguna parte. Esa versión, que se había ido de casa por su cuenta, se basaba en el testimonio de Nathan y Shauna. Le dijeron a la policía que estuvieron en la casa ese día, pero que no vieron a Becky, solo oyeron cómo bajaba corriendo por las escaleras, dio un portazo y se fue. Shauna, en su primer interrogatorio, todavía dentro de un caso de persona desaparecida, lo describió como un día normal y supuso que Becky se había ido en uno de sus arrebatos. En ese momento, la policía no tenía motivos para no creerles. Nathan y Shauna eran interrogados como testigos, no como sospechosos. Y Bristol, mientras tanto, se ponía en pie. El hashtag #FindBecky se convirtió en una de las mayores campañas de búsqueda en redes sociales que el Reino Unido había visto hasta entonces. El alcance superó los 2 millones de personas. Cientos de voluntarios peinaban zona tras zona, parques, descampados, la Reserva Natural de Troopers Hill, el lago de St. George Park. La policía movilizó refuerzos, fue de casa en casa, repartió folletos. El 23 de febrero, en televisión, apareció un mensaje emocional del padre de Becky. Darren Galsworthy dijo a cámara: Becky, solo queremos que vuelvas a casa. No has hecho nada malo, solo queremos saber que estás bien. Llama o escribe, solo haznos saber que estás a salvo. Todos te queremos y queremos que estés en casa. No pudo continuar. La abuela de Becky, Pat Watts, tomó la palabra: Becky, te queremos muchísimo. No creo que seas consciente de cuánto. Puedes venir a mi casa y quedarte el tiempo que necesites. Esa misma noche, según cuenta Darren en su libro publicado en 2016, no podía dormir. Lo atormentaba la idea de que Becky hubiera sido secuestrada. Llamó a su móvil y dejó un mensaje de voz, pero no para ella, sino para quien quizá tuviera a su hija. Si mi hija está contigo, suéltala. O te mato. Te lo juro, te encontraré. Y cuando te encuentre, se acabó para ti. No sabía que ese mensaje había ido a un teléfono que ya estaba dentro de una bolsa negra en Cotton Mill Lane. En paralelo a la búsqueda, se desarrollaba el trabajo forense. Y ahí empezaron a aparecer las primeras pistas. Los especialistas que revisaban el dormitorio de Becky se fijaron en unas manchas en el marco de la puerta. Manchas parecidas a sangre. En una de ellas, una huella dactilar. En otra, una marca que parecía una huella de mano.
El 25 de febrero, llamaron a Nathan y a Shauna a un segundo interrogatorio, aún como testigos. Los forenses ya habían enviado las muestras a analizar, pero todavía no tenían resultados. En ese interrogatorio, Nathan dijo a la policía, no me caía muy bien. Shauna seguía insistiendo en que no sabía nada. Y entonces llegaron los resultados. La sangre del marco de la puerta era de Becky. Las huellas dactilares, de Nathan Matthews. Y todo cambió. El 28 de febrero, 9 días después de la desaparición de Becky, la policía detuvo a Nathan Matthews y a Shauna O'Hare en la casa de los padres de Shauna. Fueron acusados de secuestro. Interrogaron primero a Nathan. Ante una serie de las llamadas preguntas urgentes sobre el paradero de Becky, respondió siempre lo mismo, sin comentarios. Shauna declaró que no podía ayudar a la policía en la búsqueda. Ambos se comportaron como si no tuvieran nada que decir. Pero la investigación, para entonces, ya tenía en sus manos los resultados forenses, sangre y huellas en el marco de la puerta. No se podía perder tiempo. En los días siguientes, la presión aumentó. Y el 2 de marzo, tras un nuevo arresto ya por sospecha de asesinato, Nathan Matthews entregó a la policía una declaración por escrito. No oral, escrita, a mano. Empezaba así: yo, Nathan Charles Matthews, nacido el 9 de enero de 1987, reconozco que soy responsable de la muerte de Rebecca Watts. El 19 de febrero de 2015 llegué a la dirección Crown Hill 18, St. George, Bristol, con mi novia Shauna O'Hare. En esa misma declaración indicó dónde estaba el cuerpo. Y aquí un detalle que dice mucho sobre con quién trataba la investigación. Cuando los agentes le leyeron en voz alta sus propias declaraciones, Nathan pidió permiso para taparse los oídos. No quiso escuchar lo que él mismo había escrito. Esa misma tarde, el 2 de marzo, alrededor de las 5:30, un equipo policial se desplazó a Barton Court, número 9, un edificio residencial con un cobertizo en el jardín, situado a 80 metros de la casa de Nathan y Shauna en Cotton Mill Lane. En el cobertizo encontraron maletas y bolsas. Dentro, los restos de Becky Watts. El cuerpo había sido desmembrado en 8 partes con un cuchillo y una sierra circular, cada parte, envuelta en film transparente y cubierta con arena para gatos. El cobertizo pertenecía a Carol Demetrius, de 30 años, y a su novia Jaden Parsons. Más tarde se sabría que, en la noche del 23 al 24 de febrero, 4 días después del asesinato, Nathan llamó a Carl a su trabajo y le pidió ayuda para trasladar y esconder algunas cosas. Le ofreció 10,000 libras por el favor. Carl involucró a su compañero James Ireland, prometiéndole la mitad del dinero, y juntos trasladaron las maletas y bolsas al cobertizo. Ambos declararían después que no sabían qué había dentro. Esa misma noche le informaron a Shauna que su casa en Cotton Mill Lane se había convertido en la escena de un crimen y que en el baño se había encontrado sangre. Durante ese interrogatorio empezó a cambiar su versión, afirmó que Nathan era controlador y violento y que actuaba por miedo. Pero sobre el asesinato en sí, según ella, seguía sin saber nada. Cerca de la medianoche fueron detenidos Carl Demetrius y James Ireland. Poco después, también Jaden Parsons, a quien vieron salir de la casa en el número 9 de Barton Court. La misma casa cuyo cobertizo ocultaba el cuerpo de Becky. El 4 de marzo, Nathan Matthews fue acusado oficialmente de asesinato. A Shauna, en un principio, solo de obstrucción a la justicia. Pero eso cambiaría. Y Bristol, en aquellos días, se veía así: frente a la casa de Crown Hill donde vivía Becky, creció un muro de flores, peluches, tarjetas y velas. La gente llevaba cintas azules, el color favorito de Becky. Empezaron a llamarla el ángel de Bristol. Se organizó una colecta en línea para cubrir los gastos del funeral, para que la familia no tuviera que pensar en dinero en un momento así. El 17 de abril de 2015, en la iglesia de San Ambrosio, en el barrio de Viteal, se celebró el funeral. La familia pidió que no se considerara una despedida, sino una celebración de la vida de Becky. Al final de la ceremonia, su padre soltó una paloma blanca al cielo. Becky fue enterrada bajo una lápida negra con brillo y fragmentos azules, con su fotografía y la inscripción, Ángel de Bristol. Tenía 16 años. Le gustaban la música, las compras online y su novio Luke. Y una vez les dijo a los adultos que tenía miedo del hombre que la mató. El 6 de octubre de 2015, 7 meses después de la muerte de Becky, comenzó el juicio contra Nathan Matthews y Shauna O'Hare en el Tribunal de la Corona de Bristol. Los simpatizantes de la familia acudieron con cintas azules en la ropa. El jurado estaba compuesto por 12 personas, 11 mujeres y un hombre. Los cargos eran los mismos para ambos: asesinato, conspiración para secuestro, obstrucción a la justicia, ocultación ilegal de un cadáver y posesión de pistolas eléctricas. Nathan admitió haber matado a Becky, pero negó categóricamente el asesinato intencional, insistía en que no fue premeditado. Shauna lo negó todo. En el juicio se escucharon dos versiones completamente distintas de lo ocurrido en la casa de Crown Hill. Según Nathan, acudió con la intención de asustar a Becky, de darle una lección por cómo trataba a su madre.
Reconoció que llevó una máscara, cinta adhesiva, esposas y una pistola eléctrica, pero afirmó que formaban parte de un plan para intimidarla, no para secuestrarla. Lo pensé durante un par de meses. Sabía que mamá tenía una cita médica, era una oportunidad. Según él, subió al dormitorio, le tapó la boca con cinta y le dijo, mientras hagas lo que te dicen, todo irá bien. Pero ella empezó a resistirse y murió asfixiada durante el forcejeo. Nathan insistió en que Shauna estaba en el jardín y no vio nada. La versión de Shauna era aún más simple, no sabía absolutamente nada. Afirmó que estaba dormida, calificó los mensajes sobre colegialas como sarcasmo y dijo que pensaba que las pistolas eléctricas eran linternas. En el juicio describió a Nathan como agresivo y controlador, controlaba su alimentación, su dinero, ejercía violencia. La defensa construyó la imagen de una joven asustada bajo la influencia de un hombre cruel. La acusación veía el panorama de otra manera. El fiscal William Mosley planteó al jurado una pregunta directa: ¿les pareció una chica sometida que temía a Nathan Matthews? ¿O una mujer segura y calculadora, que parecía mayor que sus 21 años? Señaló que Shauna, durante todo su testimonio, no mostró ni una sola emoción. Y formuló la pregunta que, según los observadores, resultó decisiva: ¿por qué Nathan llevaría a Shauna consigo si planeaba actuar solo? Las pruebas eran circunstanciales, pero numerosas. ADN de Shauna y restos de maquillaje en el forro de la máscara encontrada junto al cuerpo. Las pistolas eléctricas a su nombre. Cámaras que registraban compras conjuntas de bolsas, film y productos de limpieza después del asesinato. Un experto que declaró que el desmembramiento habría sido considerablemente más fácil entre dos personas. Y datos que mostraban que la pareja había visto repetidamente en YouTube un video sobre cómo ocultar un cuerpo. Shauna dijo que lo hicieron porque les pareció gracioso. El 11 de noviembre, el jurado se retiró a deliberar. 3 horas y 27 minutos. Nathan, culpable de asesinato. Shauna, absuelta del cargo de asesinato, pero culpable de homicidio involuntario. Ambos culpables de los demás cargos. El juez Dingemans, visiblemente emocionado según los periodistas, declaró que las pruebas apuntaban a una fijación con el sexo con adolescentes pequeñas y que el secuestro tenía una motivación sexual. Nathan fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 33 años. Shauna, a 17 años. Las apelaciones de ambos fueron rechazadas en 2016. Pero la historia no termina con la sentencia. El padre de Becky leyó una declaración ante el tribunal: cuando llegó la noticia, todo nuestro mundo se derrumbó. La única forma en que puedo describirlo es como si te arrojaran por un precipicio hacia la desesperación. En septiembre de 2023, Shauna Oare salió de prisión tras cumplir la mitad de su condena. Aún no tenía 30 años. La madre de Becky, Tanya, dijo a los periodistas que había vivido con miedo a ese día, que la mujer implicada en la muerte de su hija estaba libre y podía seguir con su vida, mientras que Becky perdió esa posibilidad para siempre. Y hay algo más que prometí contar al principio. En 2018, el Consejo de Salvaguarda Infantil de Bristol publicó una revisión del caso de Becky. La conclusión formal fue: no hay pruebas de que el asesinato pudiera haberse previsto o evitado. Pero en el mismo informe había otra cosa. Que a los 12 años Becky había dicho a los especialistas que tenía miedo de su hermanastro. Que hablaba del temor a ser secuestrada. Que la derivación a un programa de protección contra la explotación sexual no se formalizó debido a confusión sobre quién tenía la responsabilidad. Una niña de 12 años se sentó frente a un adulto y dijo que tenía miedo. Y ese adulto decidió que no había motivo para preocuparse. Corazones, besitos, emoticonos. Un mensaje normal de una adolescente normal en una mañana normal. Y unos minutos después, silencio. Para siempre. La pregunta que les dejo es esta: ¿dónde está la línea entre una señal de alarma y lo que estamos acostumbrados a descartar como simples tensiones familiares? ¿Y quién decide cuándo dejar de descartarlo?